Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Saludos, muy buenos días. Le damos un saludo muy cordial y la bienvenida a todos nuestros amados oyentes que nos escuchan de otros países, no solamente aquí de Colombia, a través de www.restaurandolaSendasAntiguas.com y a través de la fanpage del Roe Paulo Escalante. También saludamos a nuestra comunidad Llamas de Fuego para las Naciones aquí en Soacha y también a nuestra comunidad en Fontibón y en Tuluá, Valle del Cauca. Bueno, shalom amados, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien especial, un tema que hemos venido tratando a lo largo de estos últimos sábados acerca de la división del reino, pero que desafortunadamente estos personajes principales que era Roboam y Jeroboam hicieron cosas tan nefastas que hasta el día de hoy se ven todavía las consecuencias. Por eso es importante que lo tengamos presente. El tema de hoy es Jeroboam, un líder capaz pero corrupto. Y hace 8 días hablábamos acerca de el reino dividido, era el tema, Roboam y Jeroboam, a quién deberíamos elegir o a quién escoger. Y aprendíamos en la escritura que no había nada bueno en ellos para escoger. Realmente cada vez era más la decadencia, la anarquía política y religiosa que se veía en este tiempo, que no permitía que hubiese una plena libertad y un reinado como el Padre quería desde el comienzo. Y el día de hoy quiero que me acompañen en la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Y hablábamos acerca de la rebelión de las tribus del norte, hemos hablado de la revuelta que hubo cuando Roboam iba a ser coronado en Siquem, y que Jeroboam, al haber escuchado esto, se acordó de la profecía que se le había dado a través del profeta Ahías de Silo, y recordó estando él en Egipto y retornó para pedir parte del trono. Y vemos que todo fue una estrategia aún política, pero sabemos que el Padre siempre estaba en el asunto. Y la escritura nos habla, a partir de lo que vamos a leer, es que Jeroboam planeó y maquinó en su corazón algo tan malvado para apartar al pueblo de las leyes, de las fiestas, de todo lo que el Padre había designado. Algo parecido a lo que está pasando hoy día, claramente. Vemos que si no hubiese sido por la misericordia del Padre, nosotros todavía estaríamos en Roma, en muchas cosas. No teníamos, hace un tiempo atrás, usted por un momento piense, pues lo hablo aquí para los de la comunidad, de pronto los que nos están viendo y nos están escuchando, están entrando en la restauración y nuestra invitación es para que persevere y siga allí, porque realmente es un privilegio estar en medio de la verdad del Padre, que el Espíritu de la verdad se haya revelado a nuestras vidas a través de la Escritura, porque Jeroboam aprendían esta enseñanza que más que ser un líder corrupto era un instrumento de Satanás, fue un instrumento para dañar y destruir toda la nación, y fue un hombre tan malvado y tan perverso que aún así el Padre en su misericordia le habló una y otra vez, enviaba a sus profetas y él no quería escuchar. Fue más malvado y más perverso que otros reyes que hubo a lo largo de toda la historia. Entonces con esto comprendemos que hasta este momento había un hombre que estaba maquinando muchas cosas en la carne. Habíamos aprendido hace 8 días que él estaba en medio de una asamblea y que ellos fueron los que dijeron, no, venga, Roboam nos quiere azotar con escorpiones, ¿sí lo recuerdan? Pero Jeroboam, usted como que se ve chévere, usted como que es bueno, usted ¿por qué no viene y nos gobierna? Y lo levantaron y lo pusieron como rey con 10 tribus que se fueron, 10 tribus rebeldes que se apartaron de sus hermanos Judá y Benjamín.
Y habíamos quedado en el versículo 24. ¿Por qué hace 8 días no tratamos del versículo 25? O sea, ¿por qué no terminamos el capítulo 12? Porque el rollo completo, el original, va pegado con el capítulo 13. Lo que pasa es que en nuestras versiones lo separan por capítulos. Pero esta parte que vamos a leer a continuación está totalmente enlazada con el capítulo 13 de Reyes. Así que vamos a leer Primera de Reyes 12, el versículo 25 al 27, y dice: Jeroboam hace becerros de oro, o los becerros de oro en Betel y en Dan. Dice: Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser la capital. Tiempo después también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, escuchen bien esto, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo de Yahweh, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Vamos a llegar hasta ahí. Miren las expresiones que estaba usando este hombre. Vemos claramente, vuelvo y les digo, la maquinación de un hombre en la carne. Porque mire lo que él pensaba, él ya estaba establecido en un lugar, recordemos que hace 8 días aprendíamos que era Siquem, era un lugar muy importante, que estaba aproximadamente ubicado cerca a Jerusalén, pero que no era en sí la capital. Jerusalén era la capital del reino del sur, o sea, de Judá y de Benjamín. Y este hombre lo que hizo fue edificarla, la reedificó porque había sido destruida tiempo atrás, y la tomó. Vemos que en este momento las palabras de él eran un hombre que se encontraba muy lejos de la presencia del Eterno, demasiado lejos de sus preceptos, de sus mandatos, a pesar de que él no era de la dinastía. Recordemos que él era de la tribu de Judá, ¿no? Él era de la tribu de Efraín, y a pesar de que era un siervo del común, era un siervo común y corriente, el Eterno a través del profeta Ahías le había dicho, cuando hubo la visión, el ejemplo, de haber roto el manto en 12 piezas, cuando le dio 10 a él y le dijo, 10 de las 12 tribus serán para ti. El profeta fue muy claro con él y le dijo: si tú te mantienes fiel, si tú eres bueno, si tú eres obediente al Eterno, si sigues y escuchas atentamente su instrucción, el Señor estará contigo en todo tu reinado y tu dinastía va a seguir creciendo, pese a que él no era de Judá. Y vemos que este hombre, hasta este punto, se le olvidó muy rápido lo que el profeta le había dicho. Era un hombre muy olvidadizo de los preceptos que el Padre le había encomendado. Vemos que cuando él dice: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos lo que aprendíamos hace 8 días, cuando el pueblo, las 10 tribus rebeldes dijeron: abajo la dinastía de David, no queremos nada con el hijo de Isaí. ¿A quién estaban rechazando? A Yeshua, ¿cierto? Futuramente. Y vemos que en este momento, mire lo que él estaba diciendo: ellos van a volver a la dinastía de David. O sea, estaba maquinando para que el pueblo se siguiese apartando de Yeshua, literalmente. Parecido con lo que estamos viviendo hoy día. ¿Cuántos líderes y cuántos pastores muy capaces como Roboam? Cuando hablamos de capaces es llenos de talentos, de habilidades. Recordemos que Jeroboam era un hombre muy inteligente, era un gran siervo y un gran funcionario cuando estaba el reinado de Salomón, pero a pesar de su capacidad era tan corrupto en su corazón que en lo que menos él pensaba era en el bienestar del pueblo, y mucho menos en lo que el Padre le había dicho. ¿Cuántos hombres hoy día son así? ¿Cuántos hombres piensan es en el bienestar propio? Y que con tal de conseguir sus cosas, oprimen al pueblo, pasan por encima de las ovejas, les dan cualquier alimento, perdónenme la palabra, cualquier lavaza, y no se preparan en la escritura para darle un buen alimento a las ovejas. Si usted piense por un momento, si usted como pastor de un rebaño, en lo literal, o sea, usted es el que tiene las ovejitas y tiene que llevarlas a pastar, usted las va a llevar donde el pasto está contaminado, quemado, no puede, ni siquiera hay un manantial. Si usted ama a sus ovejas, las lleva al mejor lugar. En este caso, este hombre no amaba al pueblo, hizo que tenía la gran parte de Israel, tenía 10 tribus
debería haber sido más bondadoso que lo fue Roboam. O sea, ¿qué diferencia hay con Jeroboam y Roboam? Cada uno oprimió a su manera, cada uno fue corrupto a su manera, porque Roboam dijo, yo voy a ser más malvado que mi padre y voy a azotarlos con escorpiones, pero Jeroboam fue muy sutil, y él dijo, no, yo sí voy a complacer al pueblo, pero los voy a apartar de las leyes de Yahweh. Fue muy sutil. ¿Será que no era una opresión? Lo que pasa es que Roboam fue directo. Esa es la diferencia. Roboam no se puso con rodeos, él sí fue directo. Yo los voy a oprimir y ustedes van a ser mis súbditos y va a ser peor que como fue con Salomón. Él fue directo, él no se puso ahí a adornar lo que iba a hacer en su reinado. En cambio Jeroboam fue engañoso, fue sutil como la serpiente. Por eso cada vez que estudiaba recordaba a Satanás como cuando engañó a Eva. Y vamos a comprenderlo en la escritura. Quiero que vayamos a Deuteronomio 12. Libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 12, versículo del 1 al 7. Y aquí vamos a comprender que el Padre había designado un lugar de adoración para él, un lugar específico. Y dice, estos son los decretos y las ordenanzas que debes asegurarte de obedecer cuando vivas en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, el Elohim de tus antepasados. Deuteronomio 12, del 1 al 7, estamos leyendo, vamos en el versículo 2. Obedécelos todos los días de tu vida. Cuando expulses a las naciones que viven allí, deberás destruir todos los lugares donde rinden culto a sus dioses, sobre las cimas de las montañas y de los cerros, y debajo de todo árbol frondoso. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas, quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. No adores al Eterno, tu Elohim, de la manera que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. Más bien busca al Eterno en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Allí llevarás tus ofrendas quemadas, tus sacrificios, tus diezmos, tus ofrendas sagradas, las ofrendas para cumplir tus juramentos, tus ofrendas voluntarias y las ofrendas de las primeras crías de tus manadas y rebaños. Allí, en la presencia del Eterno, comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias y te alegrarás por todo lo que hayas logrado gracias a la bendición de Yahweh tu Elohim. Vamos a dejar hasta ahí. Y volviendo a Reyes, comprendemos que cuando Israel conquistaba una nación, ellos debían destruir todos los altares paganos. La palabra fue muy clara, dice, cuando llegues, no dejes nada ni en las colinas, ni postes erigidos a la diosa Acera, ni a ninguno de esos dioses. Ellos tenían que destruir todo altar pagano o todo ídolo que se encontraran en el camino. Yahweh sabía que el pueblo vacilaría en su corazón. Yahweh sabía el corazón del pueblo. La palabra que nos dice que el corazón es lo más engañoso que hay, ¿cierto? Y él sabía que él iba a vacilar en su corazón si comenzaban a utilizar esos altares, así que no podía quedar nada. Por eso cuando el Padre dice no, es por algo. Decía no dejes nada, porque a veces uno dice no, pero ¿qué tiene de malo dejar una puertica abierta en mi alma, por ejemplo? ¿Qué tiene de malo darme un permiso? No pasa nada. Si el Señor dice nada, absolutamente nada, es porque Él conoce la intención más profunda del corazón y sabe que más adelante, tal vez no ahora, pero más adelante esa va a ser la piedra para que caigamos. Y en este caso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Él sabía que si ellos iban a empezar a utilizar esos altares, se iban a apartar y se iban a corromper de una manera tan terrible como lo vemos a lo largo de la palabra. Así que no debía quedar nada para que esto fuera ocasión de tentación. Asimismo, nosotros debemos aprender a buscar y a destruir cualquier centro de falsa adoración que tengamos en nuestras vidas. ¿Qué puede ser un centro de adoración? Es que usted de pronto en su casa tenga un altar con velas, pues no sé si lo tenga, yo espero que no, ¿cierto? De pronto alguien que nos está escuchando, de pronto usted todavía es idólatra, pero ¿sabe? Esto va mucho más allá. Sí, claro, la idolatría a imágenes y a dioses ajenos es un mandato, está en Éxodo 20, pero cualquier centro de falsa adoración que tengamos en nuestra vida que le quite el primer lugar al Eterno debe ser derribado.
Estos pueden, ¿qué pueden ser? Usted dirá, ¿qué puede ser? Una actividad, una actitud, alguna posesión material, alguna relación tóxica, ¿cierto? Algún lugar, algún hábito, cualquier cosa que nos tiente a apartar el corazón del Eterno para que hagamos lo malo. Mire que una vez más el Padre nos está pidiendo que hagamos una retrospectiva, que nos autoexaminemos y miremos, bueno, Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Será que hay algún centro de falsa adoración todavía que le quita el primer lugar al Padre? Y hay que analizar eso, porque no es normal que si hay este tipo de cosas, usted pueda adorar y servir al Padre con libertad. Si usted hasta el momento le ha quitado el primer lugar al Eterno con algo o con alguien o con alguna cosa, pues es la hora de que lo derribe, y lo dice la Escritura, lo leíamos en Devarim: destrúyelos, no dejes nada, porque yo, dice el Eterno, he destinado un lugar especial para que me adores. Y no estamos hablando hoy día de un templo literal, porque sabemos que, como nos le enseñaba el siervo, el Roe, ahora el templo habita en nosotros. Entonces por eso siempre hay que autoexaminarnos, ¿qué hay en mi corazón tal vez que le está robando ese lugar al Padre? ¿Qué personas que me están quitando la presencia del Eterno? El trabajo, las obligaciones, ¿qué cosas? Vuelvo y yo siempre aclaro, no estoy diciendo que no trabajen, que no hagan nada, que sean vagos, que no sean responsables, no. Pero es que el ser humano tiende a ser tan engañado por tantas cosas, y ahorita a lo largo de la enseñanza vamos a aprender que somos tan fáciles de engañar, y a veces nosotros decimos, uy, esa Eva sí fue tonta, perdón la palabra, cómo llegó la serpiente y le dio a comer el fruto, pero ¿cómo? Y uno dice, uy, no, si yo hubiese estado en el paraíso yo no lo hubiera hecho. Eso no es cierto. Nosotros somos tan vulnerables, y por eso el Padre advierte. Por eso no hay que juzgar ni siquiera a los que están en la Escritura, sino aprender. Uno dice, bueno, Señor, si esto pasó con este hombre, guárdame a mí, Padre, porque en ese entonces, cuanto más con nosotros. Así que nunca nos creamos tan fuertes para creer que no vamos a ser tentados. Eso derríbelo hoy de su mente. Usted no se crea el Superman, el superhéroe, eso yo soy la gloria, eso yo ya lo he vencido todo, porque Satanás también está ahí escuchando y dice, vamos a probar si es así. ¿Se acuerdan cuando con Job? Cuando se acercaron, se acercó la corte de Satanás ante el Eterno y le dijo, y el Eterno le decía a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, prudente, fiel en todos sus caminos? Y por un momento pensemos, ¿cuántas veces tal vez Satanás ha querido pedir nuestra cabeza y nos ha querido zarandear? ¿No has considerado a mi sierva Daniela, por ejemplo? O a mi sierva Cari, ¿cierto? Cada uno ponga su nombre y examinémonos, Señor, que cuando eso ocurra, pues yo esté bien, que yo no me aparte, porque todos tenemos que pasar por la zaranda, todos, sin excepción, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero que cuando eso ocurra, yo no me crea tan fuerte, decir, que venga y me pruebe y me tiente Satanás, todos arrogantes y después todos caídos, sino por el contrario, Señor, que cuando venga el momento de prueba, yo esté fiel, yo esté firme, Señor, que así esté arrastrado, así como Job, que tenía que rascarse con una teja, pero que nunca cuestionó y nunca se quejó de lo que el Padre hacía. En este punto comprendemos que Jeroboam se había olvidado del principal objetivo de su reinado, el cual era cuidar y velar por el pueblo. Su corazón estaba tan marcado por la rivalidad y la ambición, tal como Roboam, y esto lo expresó de la manera más pecaminosa que pudo, y era lo que leíamos a continuación, con esa frasecita. Aquí en mi versión dice, Jeroboam pensó, en otras versiones dice, y él lo maquinó en su corazón, eso nació en su alma. Y dijo, no, yo no quiero que este pueblo vuelva a David, no vuelva a la dinastía. Entonces él estaba maquinando y maquinando, y algo que vamos a entender es que se requería que todos los hombres del pueblo de Israel viajaran al templo 3 veces al año. Eso es algo bíblico y lo vamos a ver en Deuteronomio, vamos a devolvernos ahí sin perder Reyes. Deuteronomio 16, 17 nos enseña. Deuteronomio 16, 17 dice, cada año todo hombre de Israel deberá celebrar estos 3 festivales. ¿Qué festivales?
el festival de los panes sin levadura, o sea, Hamatzah, el festival de la cosecha, Shavuot, y el festival de las enramadas, Sukkot, ¿cierto? Y dice, en cada una de estas ocasiones, todos los varones tendrán que presentarse ante Yahweh su Elohim en el lugar que él elija, pero no se presentarán ante el Eterno sin una ofrenda. Todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Eterno. Dice que en el lugar que él elija, en ese entonces era en el templo, ellos tenían que viajar 3 veces al año para celebrar las 3 fiestas que vimos, que estábamos leyendo. Entonces vemos que Jeroboam sabía, y él dijo, yo no voy a dejar que el pueblo vaya estas 3 veces allá, porque ¿dónde quedaba el templo? En Jerusalén, ¿cierto? Y Jerusalén era la capital del reino del sur, y allá ¿quién estaba? Roboam. Entonces aquí más que un plan político, decir, no, yo no quiero que me roben a mi pueblo, eso es como cuando los pastores no dejan que sus ovejas vayan a otro lugar a aprender una sana doctrina. Y dicen, no, porque es que nosotros somos aquí exclusivos. Así hablaba Jeroboam. O sea, no, yo no quiero que vayan. Pero mire que esto iba más allá. Miremos la parte espiritual. Él no quería que el pueblo fuera a celebrar las fiestas, que el pueblo abriera los ojos y dijera, hombre, sí, Jeroboam puede ser un poquito mejor que Roboam, entre comillas, pero es que Jeroboam fue el elegido por el Eterno también, y nosotros tenemos que estar allá con nuestros hermanos, y no se hubiesen dividido y no hubiesen sido rebeldes. Entonces vemos que Jeroboam estableció su propio centro de adoración. ¿Y cuántos pastores que en este tiempo, lo sé, porque en este tiempo nos ha ocurrido, he visitado 2 lugares donde he ido, venga, tenemos un campamento ahorita juvenil, poderoso, no es para robarle las ovejas, tranquilo, es para que ellos aprendan, para que crezcamos como un solo pueblo. No, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros propios eventos, nuestros propios campamentos, nosotros no queremos, ¿no? O sea, nuestra iglesia, nuestro lugar somos nosotros, solamente nos unimos con los de otros lugares, pero de nuestra propia iglesia, no queremos, gracias. Y esto me recordaba a Jeroboam cuando no permitía que el pueblo fuera, y más cuando es una buena doctrina, ¿no? Claro, cuando es sana doctrina, cuando es la restauración. Y muchos pastores son como Jeroboam, son líderes tan capaces, pero son tan corruptos, que aún sabiendo que ellos no han podido alimentar bien al rebaño, y viene alguien que quiere ayudarle a alimentar el rebaño de la buena manera, no permite. Y si de pronto alguno que nos está escuchando, pues arrepiéntase y permita que el rebaño se acerque a un buen pastizal, a recibir una leche no adulterada, porque Jeroboam, era tan corrupto en su corazón que para él fue fácil quitar las leyes y las fiestas del Padre. Miren que eso de lo que hemos aprendido de la historia con Constantino, con todos esos hombres que quitaron el calendario del Eterno, eso no fue en ese momento. Mire que desde esta época ya habían hombres que estaban quitando las leyes del Padre. Hoy día, desafortunadamente, la ignorancia para las escrituras, el facilismo y la mentira religiosa nos han llevado al pueblo a que se divida, a que perezca y que olvide los mandatos y las ordenanzas establecidas por Yahweh en su bendita palabra. ¿Cómo éramos nosotros? Cuando yo leía Levítico 23, esas fiestas, no, qué pena, mis fiestas es la Navidad, el Halloween, ¿cierto? El amor y la amistad, el Día de la Madre, el Día de la Mujer, ponemos aquí en Colombia, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Cometa, el Día de la Enfermera, eso es para todo. Aquí en Colombia es la nación con más días festivos, eso aquí se inventan hasta el festival de la papa, de la panela, eso aquí hay fiesta de todo. ¿Y dónde están las fiestas del Eterno? ¿Por qué no las conocíamos? Porque como Efraín fue rebelde y se separó de su hermano y se fue, y como habían hombres corruptos que dijeron, no vayas para allá porque vas a saber la verdad y vas a querer quedarte allá, entonces mejor no. Ahora sí entienden que Satanás siempre ha estado ahí para que no escuchemos la verdad del Eterno. Los tiempos establecidos por Yahweh para su pueblo, Shabbat, las fiestas, son inquebrantables.
Hemos aprendido aún con la enseñanza del Roy que cuando se dice que es estatuto perpetuo y habla de tiempos, ¿cierto? Porque habían unos estatutos para un tiempo determinado. En el caso de las fiestas no podían ser reemplazadas, porque hasta el día de hoy nuestro hermano mayor, así no reconozca a Yeshua, pero ellos cumplen tal cual como está la escritura. Y eso es algo de admirar y de aprender. Si ellos lo hacen, ¿qué pasa con nosotros, cierto? Vemos que no puede ser reemplazado por festividades paganas. Y Jeroboam, tan inteligente, se le ocurrió hacerlo. Hay un texto que fue uno de los primeros textos que el Padre le hablaba a nuestros amados pastores para comprender, que fue cuando se nos abrieron los ojitos y todos, ¡ah! Es cierto, Padre, y vamos a leerlo nuevamente. Y está en Daniel 7:25. Y dice la escritura: dice que Daniel en ese momento tuvo una visión sobrenatural de lo que estaba por venir. Daniel es un libro que va muy de la mano con Apocalipsis. Y en Daniel 7:25 dice, aquí en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo, procurará cambiar las leyes de los santos y sus fiestas, sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo, como lo que enseñaba el Roy, tiempos establecidos. La palabra es muy clara, dice, porque gracias a este tipo de reyes malvados, de hombres con poder, hubo tanto dominio para quebrantar lo que el Padre había establecido tiempo atrás, desde que sacó al pueblo en Egipto. ¿Se acuerdan cuando, qué fue lo que le dijo el Padre a Moisés cuando le dijo, Moisés, ve habla con el faraón y dile que deje salir al pueblo para que celebre fiesta conmigo? Y el faraón oprimía y decía que son unos perezosos, le decía al pueblo, unos haraganes era la palabra. ¿Cómo así que se van a ir al desierto a hacerle fiesta a quién? ¿Fiesta de qué? ¿Hace cuánto tiempo el pueblo no sabía nada de esto? Y el Padre se les reveló y dijo, bueno, ¿cuál fue la primera fiesta? Pesaj, que precisamente estamos ya casi llegando a esta gran festividad. Y vemos que Jeroboam utilizó todas estas estrategias y artimañas para apartar al pueblo de la verdad. Y vamos a seguir leyendo nuestro tema en Primera de Reyes 12. Ahora vamos a leer el verso 28 al 29 y dicen: entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, muy malos consejeros a propósito, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: miren cómo habla Satanás. Para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Mire que él fue aún geográficamente, se encargó de que por donde quiera que saliera el pueblo se iba a encontrar con un ídolo. Y vemos que se utilizaban los becerros como ídolos en ese entonces, porque siempre escuchamos becerros. ¿Qué pasó cuando Moisés subió a recibir las tablas y bajó? ¿Qué encontró? Becerros, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué siempre los becerros? Los becerros simbolizan la fertilidad y la fuerza de los dioses paganos cananeos. Eran con frecuencia descritos como si estuviesen parados sobre los becerros o los toros. ¿Qué quiere decir? Como que los dioses estaban encima de los becerros o los toros. Jeroboam maquinó en su corazón la astuta estrategia de apartar al pueblo de Yahweh y colocó estos becerros. ¿En dónde? En Betel y en Dan. Y estos lugares son muy estratégicos y los vamos a comprender. Pero volvamos a lo que él decía. Para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén, ¿cierto? Mire Satanás tan sutil como la serpiente. No, siempre colocando el facilismo en el pueblo, pero tan complicado, 7 fiestas, Shabbat cada 8 días, no, eso congréguese el domingo y ya, eso ahora es solo gracia. Mentira, porque aquí la palabra dice que hay festividades que se deben cumplir, y los pastores que no les gusta leer la escritura, o que de pronto la saben, pero
se hacen los de la vista gorda, son tan sutiles con el pueblo y no, eso qué restauración, eso qué seminario, eso qué nada, eso venga que aquí tranquilo, eso prosperidad, eso tranquilo que ahorita el Eterno está en otros tiempos, no se afane, y cambian y tergiversan. Y el pueblo también, como no lee, como no estudia, pues está ahí como oveja llevándose, pero al matadero, no al pastal a comer, sino al matadero. Entonces vemos que estos dos lugares, vamos a aprender qué es Betel y qué pasaba con este lugar de Dan. Betel en el hebreo significa casa de Elohim. Es el nombre de una ciudad cananea de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste de Ai, por el camino para Siquem. Quedaba a 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Quedaba lejos? No, quedaba 16 kilómetros, no es mucho. 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Entonces, siempre imaginémonos el mapa. Entonces, aquí está Jerusalén y aquí estaba Betel y por aquí estaba Dan. Entonces estaban en los dos puntos estratégicos. Si el pueblo iba por un lado, ¡pum!, un ídolo. Y si se iban por el otro, se encontraban otro ídolo. Ahora, ¿qué territorio era Dan? Dan en el hebreo significa juzgar o significa juez. Es el quinto de los 12 hijos de Jacob, ¿cierto? Lo recordamos. Era el primogénito de Bilha, la sierva de Raquel. El territorio de Dan limitaba con las tribus de Judá, de Efraín y de Benjamín, y se extendía desde los fértiles valles de la llanura de Judea hasta las llanuras costeras del Mediterráneo. Hoy día se encuentra ubicado en el extremo norte de Palestina. Entonces miren que dice que este territorio limitaba con las tribus de Judá, Efraín y Benjamín. O sea, estaba ahí cerquita, pero aún así tan cerca a llegar a Judá y a Benjamín, este hombre fue tan astuto y puso ahí también, tome su becerro, tome su ídolo para que se aparte de lo que el Padre quiere. Como leíamos anteriormente, Betel estaba tan solo 16 kilómetros al norte de Jerusalén por el camino principal, incitando a los ciudadanos del norte a detenerse allí en el lugar de viajar al resto del camino hasta Jerusalén. Recordemos lo que leíamos en Deuteronomio cuando el Padre decía, destruyan todos esos altares, porque él sabía que cuando ellos miraran se iban a quedar ahí pensando en su corazón, oiga, ese no será el Dios verdadero, y ahí se quedarían. Ahora pensémoslo para este tiempo, no, pero la restauración no, pero a mí siempre me han enseñado es la gracia y que Jesús, que Yeshua abolió la ley, y ahí se pueden quedar maquinando y pensando, y ese tipo de cosas no nos dejan ver más allá, no nos dejan comprender que hay otro camino después de, que hay una senda antigua, que hay un camino estrecho, que no todo el mundo quiere pasar. Dicen, no, yo no quiero cruzar el otro lado, yo mejor me quedo aquí, me queda 16 kilómetros es mucho, yo mejor me quedo por acá, estoy más cómodo y quiero seguir en el engaño. Dan era la ciudad de Israel que estaba más al norte, por lo tanto, la gente que vivía en la parte del norte más alejada de Jerusalén era atraída por la conveniencia del lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente Jeroboam pensó en los de su territorio que estaban en Siquén y en la llanura y en las montañas de Efraín, sino él también estaba pensando en los de allá, en los de Roboam. Digo, no, pues también voy a hacer que algunos de Judá se vengan para acá y quieran adorar a los dioses. Pues si se vienen para acá, pues más gente para mi reinado. Entonces miren que como líder del reino del norte, Jeroboam quería establecer sus propios centros de adoración. De otra manera, su pueblo haría viajes regulares a Jerusalén y su autoridad se verían problemas, pero más que su autoridad y su poderío era el engaño. Más allá de lo anterior, debemos entender que Jeroboam fue un instrumento de Satanás para apartar el corazón del pueblo de lo que ya era establecido por Yahweh. Y quiero que me acompañen a Zacarías. Y de pronto, si hasta el día de hoy usted pensaba o estaba en su corazón maquinando que eso de las fiestas no era importante, no era necesario, no era un mandato, pues la palabra hoy nos va a hablar algo muy distinto. Vemos que
las fiestas son parte fundamental para servir al Eterno. Amén. En medio de cada fiesta el Padre hace algo sobrenatural, hace algo nuevo, hace parte de entender aún los tiempos, las estaciones. Bueno, aquí en Colombia no hay estaciones, pero fíjese que nuestro hermano mayor tienen tan presente aún las fiestas que se rigen claramente aún en ellas para conocer los tiempos de cosecha, para saber qué buen tiempo es para recoger, para sembrar, para cegar. Cuanto más nosotros, es nuestra guía, es nuestro kairos para seguir y proseguir a la meta del supremo llamamiento, porque sabe, las fiestas nos acercan más al Eterno. Si de pronto usted no lo había entendido, usted dice, no, es que si usted ve fiestas con plata, o sea, fiestas igual gastar dinero, pues arrepiéntanse en su corazón, porque si recordaba lo que leíamos en Deuteronomio, que decía que nadie podía presentarse con las manos vacías y que cada quien diera según sus posibilidades, pero que ninguno con las manos vacías. Por eso, dígale que está a su lado, no se puede perder las fiestas. O sea, si usted lo había pensado, no, yo como que para abril, para Semana Santa, aquí en Colombia, me voy a viajar, no voy a ir a Pesa, me voy a ir para piscinear con mis amigos, con mi familia, porque es que primero la familia, no, primero el Eterno. Y aquí la palabra es muy clara. Zacarías 14, 16, 19. En el contexto, el Padre estaba advirtiendo sobre las plagas que iban a caer sobre las naciones que estaban en contra del pueblo de Israel. En el versículo 16 al 19 dice, a fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan a la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, al Elohim de los ejércitos celestiales, a Yahweh Sebaot, y para celebrar el festival de las enramadas, o sea, Sukkot. Toda nación, escucha atentamente, toda nación que se niegue a ir a Jerusalén para adorar al Elohim, a Yahweh de los ejércitos celestiales, no recibirá lluvia. Si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Eterno lo castigará con la misma plaga que envió sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van para celebrar Sukkot. Miren que la palabra es muy clara, dice que el que se niegue a celebrar fiestas, aquí habla de Sukkot, pero hablemos de las fiestas en general. Aquel que se niegue dice que no recibirá lluvia. ¿Y usted sabe qué significa la lluvia? Bendición, prosperidad. Y cuando no hay, sequía, hambruna, no solo física, sino espiritual. Entonces, si usted había pensado, mire lo que va a venir, dice que eso es una plaga por causa de la desobediencia. Y la palabra es muy clara y vamos a comprender. Vamos a leer el versículo 30 de Primera de Reyes 12. Ahí seguimos en la lectura. ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre? O sea, él ya había puesto los dos ídolos, ¿cierto? Había puesto los dos ídolos. Y en el versículo 30 dice, esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Y esto nos enseña que el Padre muchas veces permite lecciones del pasado para que no las cometamos en el presente ni en el futuro. ¿Cuántas cosas hemos visto que ya pasaron como espejo en nuestras vidas que nos sirven para no caer en el mismo huequito, ¿cierto? Y muchas veces somos muy ciegos y muy torpes, y aún así sabiendo que ese hueco, que por donde camino hay un hueco, aún así quiero pisarlo, y me quiero caer y me quiero hundir ahí. Y el pueblo parece que en este momento se olvidó de las lecciones del pasado, porque esto nos recuerda lo que pasó en el desierto cuando levantaron el becerro. ¿Qué pasó después de eso? Hubo una gran mortandad, y aún así el pueblo en esta época, hasta en este punto, decían, no, pues si el rey lo dijo, pues hagámoslo. Hay un texto muy especial y está en Isaías, capítulo 42, vamos a estar leyendo varios textos hoy. Isaías 42, versículo 18 al 25. Y de pronto, si usted está cansadito, si tiene sueño, levántese, abra sus ojos,
si quiere pida agua, estoy hablando aquí a los de la comunidad, no se duerma, si quiere póngase de pie, no hay ningún problema, pero no se deje robar la bendición de la palabra. Isaías 42 del 18 al 25, dice la escritura: Israel no ha querido escuchar ni ver. Escuchen ustedes, sordos, miren y vean, ciegos. ¿Quién es tan ciego como mi propio pueblo, mi siervo? ¿Quién es tan sordo como mi mensajero? ¿Quién es tan ciego como mi pueblo elegido, el siervo del Eterno? Ustedes ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. Escuchan con sus oídos, pero en realidad no prestan atención. Debido a que Yahweh es justo, Él ha exaltado su ley gloriosa, pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a su casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina, que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Adón, quien contrapecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino, no quisieron obedecer su ley. Por lo tanto, Él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. La palabra es muy clara. Y lo que más me ministraba de esta palabra es cuando dice que ellos saben, ven y reconocen lo que es correcto, pero se niegan a hacerlo. El pueblo, las tribus que estaban con Jeroboam, ellos sabían, ellos conocían Torá. Anteriormente habían sido gobernados por un rey, no Salomón, sino por David, un rey que tuvo el corazón conforme al Padre, que a pesar de sus errores siempre se encargó de llevar al pueblo por el buen camino. Entonces, ¿qué pasó? Eso está como el texto en Santiago que dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. El pueblo sabía lo que tenía que hacer y aún así prefirió olvidar las leyes del Eterno, prefirió irse y apartarse y acercarse a los ídolos nuevamente. Y dice la escritura que aún así se negaron a entender, a pesar de que el fuego les consumía, y que aún así no aprendieron la lección, aún así viendo lo que pasó antes, prefirieron retornar, pero a sus malos caminos, y que por causa de eso ya no podían regresar a casa. Mire que esta es una profecía, y eso fue lo que pasó, porque después de Jeroboam, solamente hubo un rey, ahorita que lo vamos a mencionar, que hizo lo bueno. Habían unos que sí, hacían cosas buenas, pero que con el tiempo se apartaban. Pero de ahí en adelante, de los reyes que hubo en adelante, tanto para Judá como para Israel, o sea, para el reino del norte y para el reino del sur, al final el reino del sur terminó en exilio, cautivo llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Y el reino del norte fue cautivo llevado por Senaquerib a Asiria. Fue la total caída. No quedó nada de ninguna de las tribus, todas dispersas, todas destruidas. Entonces vemos que el pueblo sabía, aquí en la escritura en Isaías dice que la palabra ahí en el verso 22 dice, lo han robado. ¿Se acuerdan cuando venían los de Egipto, vinieron varios y le robaron todo el oro a Roboam y el otro todo inocente dijo, no, voy a hacer las cosas entonces en bronce para que no se vea tan desocupado el templo? Todo el oro que había acumulado Salomón lo perdió. Entonces lo robaron. Con Ezequías también pasó, vinieron unos reyes y lo engañaron y le robaron absolutamente todo. Dice, lo saquearon, lo esclavizaron después de que el padre ya los había sacado de Egipto y nuevamente volvieron a ser esclavos. Fueron metidos en prisiones y atrapados, fueron blancos fáciles para cualquiera. El Padre, si algo te ha advertido de alguna lección del pasado, escucha, pueblo, para que no se cometan los mismos errores en el presente ni en lo que está por venir. Porque muchas veces somos tan necios, decimos, no, pero eso pasó con ellos, eso no va a pasar conmigo. Si el Padre advierte, dice, no lo hagas, y nos permite ver espejos, dile al que está a tu lado, abre tus ojos, no seas ciego ni sordo. El Padre advierte por algo.
No seamos necios y no digamos, no, pues es que eso no es conmigo, eso le pasó a él porque era débil, pero ya hemos aprendido que ni siquiera fuertes somos, si no es por la mano del Padre. Vemos que todo esto fueron consecuencias de este gran pecado. Segunda de Reyes 17, vamos a leerlo, del 21 al 23 nos dicen. Segunda de Reyes 17, del 21 al 23 dice: pues cuando Yahweh arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel de Yahweh y lo hizo cometer un gran pecado. Mire que aquí es mucho más claro lo que Jeroboam hizo. Aquí no habla de planes estratégicos, ni de política, ni de geografía. Ahí habla claramente que él lo alejó del Eterno. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. Paremos ahí, lo que leíamos en Isaías. Aún así, sabiendo que eso estaba mal, ellos persistieron. ¿Será que eran obstinados y rebeldes? Mucho. Y dice, no se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Yahweh los barrió de su presencia, tal como les había advertido, como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados y deportados a Asiria, donde se encuentran hasta el día de hoy. ¿Y por qué Asiria? Recordemos que en ese entonces, geográficamente, aparte de que la gran ciudad o la gran nación en ese entonces era Egipto, porque si hemos leído en la palabra, todo el mundo descendía a Egipto, ¿cierto? Porque era una nación fértil, porque tenía sus propios manantiales, estaba entre los ríos, pero otra también que era una gran potencia en ese entonces era Mesopotamia, o sea, Babilonia, y los asirios, aparte de que culturalmente tenían algo muy fuerte. Entonces nosotros preguntamos, bueno, Señor, si antes fue en Egipto, ¿por qué a esas naciones? Porque por las costumbres y las culturas de ahí se iban a desprender y tenían que salir a poblar el resto del mundo. Por eso nuevamente aparece Efraín en el escenario. Era necesario que fueran a estas naciones para ser esparcidas. ¿Qué era plan del Eterno? No, él desde un comienzo había designado algo totalmente diferente. Y vamos a continuar en la lectura en Reyes 12 y vamos a leer ahora el capítulo 31. Primera de Reyes 12, versículo 31, y dice: además Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. Vamos a dejar hasta ahí. Dice que levantó sacerdotes del común. Mire que cometió otro pecado. Y vamos a ir a Números, capítulo 3. Y la palabra dice claramente, cuando el Padre designó a los levitas y a los sacerdotes, cuando les hizo el nombramiento con Aarón. Y dice Números 3:10, nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Y la palabra dice, pero toda persona no autorizada que se acerca al santuario será ejecutada. Más adelante habla de los sustitutos. Entonces, mire que este hombre claramente cometió no solo uno ni dos, sino muchos pecados. O sea, no solamente puso ídolos, no solamente los apartó de las fiestas, no solamente les quitó la Torá, sino tras del hecho le dio por levantar su propio centro de adoración y levantar sacerdotes falsos y paganos. Según lo que acabamos de leer, tenían que ser de la tribu de Leví, ¿cierto? Y los levantaba del común. ¿Usted? Sí, hágale, usted, suba, hágale. Parecido con hoy día, que cualquiera se para en un púlpito y habla, que cualquier persona en medio de un ministerio, en medio de una iglesia, el pastor por querer subir números, como Jeroboam, por querer tener más seguidores, entonces en vez de buscar y escudriñar el corazón, lo que hacía era, no, eso ponga cualquiera. ¿Usted sabe cantar bonito? ¿Tiene santidad? No importa, canta bonito, tiene talento, suba. ¿Usted es bueno para exponer la palabra?
No, sí, pero es que todavía tengo pecado sexual, por ejemplo. No importa, hágale, suba, hágale. Y se ha convertido todo en un espectáculo y el del altar ha sido profanado totalmente. Y Jeroboam estaba haciendo esto. A él no le importó levantar a cualquiera. Dijo, no, sí, no es de la tribu de Leví, no importa, hágale. Necesito que queme incienso en esos becerros, porque necesito que el pueblo esté aquí subyugado al engaño y a la mentira. Entonces, si hasta el momento usted no se siente privilegiado en el lugar donde estamos, dele gracias al Señor. Que de pronto el proceso ha sido difícil, como lo adorábamos al comienzo de la reunión, pero el Padre es bueno y Él es fiel. Y si Él permite que por su misericordia le sirvamos, es porque Él sabe y Él conoce. Sabe, cada vez que el Padre le permite a uno estar aquí al frente, es un examen que uno tiene que hacerse a diario, no solamente con la palabra, porque el mismo Roy nos ha enseñado que expositores, fulanito venga y lea lo que tengo aquí en el cuaderno y lo puede hacer hasta mejor de lo que otra persona lo puede hacer, pero de ahí a que haya santidad y obediencia, eso es lo difícil, ahí es donde muchos nos quedamos, ahí es donde cuando el Paz nos enseña, cuando se pasa el examen, ¿cierto? ¿Cuántos se quedan en el camino? Por eso si el Padre le da el privilegio de servirle, de dar una enseñanza, de estar con alguien, siéntase privilegiado porque usted no es del común, usted no es cualquiera. Y si el Padre lo pone, pues diga, Señor, cada vez que me paro aquí me duele el estómago, Padre, porque sé que es algo muy fuerte, porque yo no puedo hablar algo que no venga de parte tuya, Señor, porque me da miedo de decir, yo siempre le digo al Padre, yo no quiero decir burradas, por eso le digo, revísame, corrígeme, dígame que está mal, porque yo no me puedo parar a engañar al pueblo, Señor, porque después, María Fernanda, venga, ¿usted qué fue lo que dijo? Y mire, más que el jarabe de palo, la reprensión de Yahweh por ponerme a hablar burradas o a hablar mentiras. Por eso, ¿sabe? Jeroboam era tan corrupto que levantaba a cualquiera y no le importaba, no cuidaba el altar. Eso, hoy día, ¿cuál es el concepto de altar en unas iglesias? La tarima, el escenario, eso ya no es el atril, no, las luces, eso ya ni siquiera, ¿cómo era el templo cuando el Padre le instituyó la orden a Salomón? Que estaba el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Eso existe hoy día? No, hoy día hay solo corrupción y prostitución en los altares, pero como el pueblo quiere escuchar eso, ¿qué decía aquí la palabra? Ellos persistían en seguir a Jeroboam. Y es muy triste y es feo lo que voy a decir, pero cada quien tiene el pastor que se merece. Que el Padre da la oportunidad de que salgan del error, sí, pero cuando el pueblo quiere buscar la iglesia al gusto del cliente, como le enseñaban alguna vez un siervo lo enseñaba, que es como cuando pasa con el tenedor en un buffet y escoge lo que quiere, esto sí, esto no, esto me como, santidad, uy no, prosperidad, sí, ¿cierto? Y no debería ser así, amados, porque el Padre ya está hastiado de tanta corrupción en los altares, ya está hasta aquí. Eso es como cuando da Daniel de la abominación desoladora que había, o cuando en los tiempos de Ezequiel, si usted ha leído la palabra en Ezequiel, cuando el Padre le permitía ver la visión y miraba en medio, a través de las paredes, espiritualmente hablando, que habían animales cuadrúpedos, animales de los dioses en medio del templo, o sea, en el lugar santo y en el lugar santísimo estaban quemando altar a Acera, a Baal, a Astoret, a Moloch, y el Padre dijo, los voy a destruir y mi presencia y mi nube se va de ese lugar. Ahora usted entiende por qué en esos lugares solamente les toca hacer espectáculo, porque la gloria de Dios ya no está ahí, la gloria de Yahweh ya abandonó ese lugar hace mucho tiempo. La presencia del Espíritu Santo ni el Rúa de Yahweh ya no estaba con Jeroboam. Ese hombre ya estaba hasta en lo sumo, estaba tan pervertido y el pueblo le gustaba eso, el pueblo estaba allí. Entonces vemos que realmente todas esas consecuencias más adelante se vieron reflejadas en lo que pasó con la división, no solamente del reino, sino con la destrucción y la caída de todo un reinado. Vamos a leer ahora el versículo 32 al 33. Dice, ahí en Primera de Reyes capítulo 12, dice, también instituyó, mírenlo, acá va de mal en peor. También instituyó un festival religioso en Betel que se celebraba el día 15 del 8º mes.
En el calendario hebreo se está refiriendo más o menos a la caída de los finales de octubre y principios de noviembre, exactamente un mes después de Sukkot, para que lo tengamos presente. Y dice que él levantó un festival religioso y que era una imitación del festival de las enramadas que se celebraba en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel e instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. O sea, de mal en peor, porque aparte de que los apartó, dijo, voy a crearme una fiesta para mí. Algo como lo que posteriormente vimos. Y sabe, realmente, si el Padre les da el privilegio de compartir con alguien esta palabra, dígasela, porque muchos están siendo engañados, muchos, como dice Oseas, el pueblo perece porque no estudia la escritura, porque tienen sus ojos vendados, porque tienen pastores tan corruptos que lo único que quieren es que haya números, estrategias de hombres, política, que aún prestan los santuarios para hacer eventos. Aquí en Colombia hay varios sitios grandes, son las mega iglesias. Yo sé, cuando digo mega iglesia ya se imaginan cuáles son. Las alquilan para eventos de revistas, de cosméticos, las alquilan para conciertos de música pagana, para que vayan reggaetoneros, toda esa cantidad de gente, y lo que estoy hablando es verídico. Y ahora ya no es iglesia, o sea, aparte de que el término iglesia, bueno, sabemos que es del griego, pero bueno, no hay comunidad, no, ahora se llama centro de convenciones. O sea, solo prostitución en el altar. ¿Qué comunión hay con la luz, con las tinieblas? Nada. ¿Pero qué diferencia hay entre ellos y el mundo? Ninguna. Son exactamente iguales. Lo que pasa es que tienen una fachada. Y ¿sabe qué es lo triste? Que por causa de ellos muchos no quieren escuchar el evangelio. Muchos dicen, yo no quiero nada de Dios, pero, o sea, el evangelio, y por eso es que cuando usted día sale y predica y le habla a alguien y le evangeliza a la gente que dice, yo no quiero saber nada de los cristianos, y si usted les habla de la restauración, menos. Si yo no quiero nada de eso, esos que me roban, esos que me han quitado, esos que me ultrajan. Esta semana tiene el privilegio de hacer uno de los trabajos que hago en mi empresa con unos familiares. Y el Padre me permitía algo muy especial hablarles, y es escuchar cómo de verdad los malos pastores les manosean el alma hasta que… Y ellos decían, uy, no es que… Pero yo decía, bueno, al menos gracias al Padre ya salieron de ese lugar, porque decían, no, es que nos quitaban la plata. O sea, ya de una, o sea, de frente. Y si no da toda la cantidad de plata que pedían, pues no sirve y se va. Y nunca les hablaban de su alma, de lo que había en su corazón, nunca sanidad interior, nunca una liberación, nunca restauración, y de la palabra menos. Y yo decía, Señor, hay tanta decadencia espiritual en este tiempo, que por eso la tierra gime la manifestación de los hijos del Rey. Y por eso es que nosotros debemos ser valientes y esforzados y levantarnos contra esa opresión y contra esa anarquía política y religiosa que se está levantando hoy día. Porque cuando la palabra habla de que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes, tiene que ver con el servicio que estamos haciendo aquí, amados. Usted no se puede quedar ahí sentado echándose aire. Uy, sí, uy, Jeroboam, duro eso. No, usted tiene que salir y decir, Señor, úsame, Padre, si tengo que ir a hablar la verdad, ya deje de prostituirse, pastor, deje de dañar el altar, deje de quemar incienso impuro, como así que becerros, como así que escenarios, como así que paganismo. Abra los ojos y así no lo escuchen. ¿Qué le decía el Señor a Ezequiel? Les hablarás, escuchen o dejen de escuchar, porque están los que van a decir, ay, no, pero van a decir los que dicen, sí, ya estoy cansado, porque así como hay gente que les encanta la prostitución espiritual, hay gente que quiere salir del engaño, y es ahí donde tú y yo debemos estar ahí, en donde decir, Señor, envíame, Padre, a aquellos, porque sabe, hoy día es algo que he escuchado últimamente, es fácil ir a hablarle a alguien que no ha sido contaminado con las religiones, eso es maravilloso, que está limpiecito, de las religiones hablando, ¿sí? De pronto está en el mundo, él peca,
pero que nunca ha ido a una iglesia, no sabe qué es un falso pastor, un falso profeta, gracias al Eterno. Y tú le hablas y si tiene el corazón, lo recibe y se alimenta. Pero hay de aquellos que durante tanto tiempo su vida ha sido manoseada y aún así saben que están en un lugar corrupto y aún así dicen, no, yo soy fiel a mi pastor, él sabe, si él me quita el dinero, él sabe. Eso no hay que juzgar, no, es que no se trata de juzgar, se trata de que la palabra es clara cuando habla acerca de estos hombres. Y nosotros no podemos seguir siendo egoístas, de que si tenemos una verdad tan maravillosa nos quedemos callados. Y si el Padre nos permite a un lugar es para eso, para hablar. O sea, últimamente el Padre no ha sido de casualidades en mi vida. Si el Señor me lleva algo y dice, Señor, yo hace cuánto no venía por acá, pero bueno, Padre, pues voy a hablar, porque yo no me puedo quedar callada, porque después el Señor dice, tan linda, en la iglesia sí habla y en la calle sí se queda callada. Y uno no puede ser así, uno tiene que hablar también afuera, porque sí, por la misericordia del Padre, RSA se extiende al mundo, pero y la familia, y nuestros hermanos, y nuestros tíos, y uno dice, ay no, esa gente no, pero el Padre no desecha a nadie. Ve y habla, diles, ¿conoces a un Jeroboam? ¿Quieres salir de ahí? Salga. Como cuando el Padre hablaba en Apocalipsis, salid de allí, pueblo mío, para que no seas partícipe de las plagas que vienen. Entonces es un llamado, amados, porque inicialmente en Israel, vemos que lo que leíamos en estos versículos, la ciudad de Betel era un símbolo de compromiso a Elohim. Recordemos lo que significaba Betel, ¿cierto? Casa de Elohim, o sea, uno escucha, era un buen lugar, ¿cierto? Ahí fue donde Jacob había vuelto a dedicar su vida a Yahweh, donde hubo una renovación del pacto, y yo le doy la cita y si usted quiere lo lee en su casa, está en Génesis 28, pero Jeroboam convirtió esa ciudad en el principal centro pagano, en el centro de idolatría de Israel, con la intención de que pudiera competir con Jerusalén, pero la religión de Betel se centró en un ídolo. Y esto a la larga llevó a Israel a su caída. Betel desarrolló una reputación de ciudad malvada e idólatra. Los profetas Oseas y Amós reconocieron los pecados de Betel y condenaron la ciudad por sus malos caminos. Entonces vamos a ver que en ese entonces ya Betel no era la ciudad de Elohim, sino era una ciudad muy pagana. Era una ciudad tan caída, y eso lo vamos a ver en el libro de Amós. Vamos a ir al libro de Amós. Capítulo 5, está después del libro de Joel. Amós capítulo 5, versículo del 4 al 6. Amós 5, 4, 6 dice: ahora bien, esto es lo que Yahweh dice a la familia de Israel: vuelvan a buscarme y vivan, no adoren en los altares paganos en Betel, mira ahí la menciona, no vayan a los altares en Gilgal, ni en Berseba, pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al desierto y el pueblo de Betel será reducido a nada. Miren que ya había una profecía, ya habían profetas, en este caso Amós, Oseas, que habían condenado a esta ciudad por sus malos caminos, que inicialmente empezaron con Jeroboam. Y ahí vamos a ir atrásito a Oseas, ahí 2 libros atrás, Oseas capítulo 4, versículo 15-17, y dice: a pesar de que tú, Israel, miren lo que dice, eres una prostituta, que Judá se libere de semejante culpa. Ahí está hablando, ¿sí ve? El reino del norte y el reino del sur. No te unas a la falsa adoración en Gilgal, o en mi versión dice en Bet Aven, pero se está refiriendo a Betel. Lo que pasa es que Bet Aven fue el nombre que posteriormente recibió. ¿Qué significa Betel? Casa de Elohim. Pero después fue cambiado a Bet Aven, que significa casa de perversidad, debido a la idolatría que había. Aunque allí se jure en el nombre de Yahweh, dice que no te juntes con esa falsa adoración. Dice el versículo 16 de Oseas 4: Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría.
Listo, vamos a llegar hasta ahí. Miren claramente el ejemplo de la prostitución espiritual. Y vemos que Jeroboam fue el ejemplo más claro de una persona que tiene el poder, pero para el mal, que tiene tanto poder, pero para utilizarlo para destruir a las personas. Cuando usted tenga el poder de algo, la autoridad de algo, cuídese de que ese poder no lo desvíe, de que no nos desvíe, porque así sea un poquito el corazón es tan engañoso y se ensorbece y ¡pum!, cae. Entonces cuidémonos de apartarnos del Eterno, pero también de apartar a un pueblo completo de las instrucciones de Yahweh. Vemos que Jeroboam estaba pecando en gran manera. Hagamos un recuento. Cambia las fiestas del Eterno, establece sus propias festividades, ordena sacerdotes para sus lugares de sacrificio que él edificó, usurpa el privilegio y la responsabilidad, de los sacerdotes ofreciendo él mismo el sacrificio. Recordemos que eso no lo tenía que hacer el rey. Trata de actuar como rey y sacerdote. Analicemos ese punto. ¿Quiénes eran los únicos dos personajes que nos habla la escritura que fueron reyes y sacerdotes? Melquisedec y Yeshua HaMashiach. Y hemos aprendido que eran el mismo. Y este hombre atrás del hecho se puso en el lugar de Elohim, porque quiso asumir una responsabilidad que no era de él. Vemos que hay un estudio, de pronto usted ha escuchado hablar del historiador judío Flavio Josefo, de pronto usted lo ha estudiado, hay algunas cosas de él que nos atribuyen al estudio que estamos haciendo el día de hoy, y en su libro Antigüedades Judías, el tomo 8, del capítulo 8, habla de que Jeroboam usó la misma escritura para persuadir al pueblo que debía adorar a los becerros. Eso hasta el momento no lo hemos leído. En lo que leímos de Reyes, simplemente lo que él dijo: ay, no vayan a Jerusalén porque les queda muy lejos, ¿cierto? Fue lo único que les dijo. Pero según este hombre, pues posiblemente él tenía acceso a otros rollos, a otros libros que pues en nuestra palabra no lo tenemos, pues porque cuando hubo lo de la Septuaginta y todo eso, pues quitaron muchas cosas. Pues este hombre, por ser de allá de Israel, tenía la oportunidad de mirar muchas más antigüedades, y dice que en estudios dice que él mismo utilizó la escritura para persuadir al pueblo. ¿Quién utilizó la misma palabra para engañar? Satanás. Entonces, si ven, Jeroboam, instrumento de Satanás. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 13, porque va unido, como les decía. Entonces, hasta el momento dice que instituyó su propia fiesta, o sea, dejó la de Sukkot, la de las enramadas, y él mismo quemaba el incienso. En Primera de Reyes capítulo 13 dice, en una versión dice: el varón de Dios de Judá, o un profeta, denuncia a Jeroboam. Vamos a leer el versículo 1 y dice: por mandato de Yahweh, un hombre de Elohim de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar a quemar incienso. Si ven que este versículo va enlazado con lo que leíamos en el versículo 33 de Primera de Reyes 12, por eso no se podía separar. Dice que Jeroboam se iba acercando a quemar el incienso a sus becerros y llega un hombre. En nuestra Biblia no aparece el nombre de este hombre, dice el hombre de Dios o el hombre de Elohim. Pues según un estudio también de este hombre de Flavio Josefo, identifica al varón de Elohim y profeta con el nombre de Jadón. Aquí no aparece, ¿no? Pero según estudios se le atribuye el nombre a este varón como Jadón. Jadón significa el que juzga o el que es juez. Sabemos que en el texto bíblico no aparece su nombre, pero según estos estudios antiguos se le atribuye el nombre de Jadón. Hay una referencia en Nehemías 3:7 para que la anote, Nehemías capítulo 3 versículo 7, y usted va a encontrar que ahí aparece el nombre de Jadón, que era una de las personas que estaba en este tiempo, pero les aclaro que no es el mismo, es otro Jadón. O sea, el Jadón de Nehemías no es el Jadón de Primera de Reyes 13, para que lo tengamos presente. Dice que este hombre se acercó al altar, dice el versículo 2, luego por mandato de Yahweh el hombre de Elohim gritó:
Oh altar, altar, esto dice Yahweh, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Miren que este hombre fue a hablar una profecía, porque estaba hablando de Josías, y de Jeroboam hasta Josías, pasó mucho tiempo. Aparte de que Josías fue rey, pero del reino del sur, o sea, el reino fue en Judá, no en el reino del norte, no en Israel, pero aún así fue mencionado en esta parte porque 361 años más tarde esta profecía se cumplió tal cual. Miren todo lo que pasó para que se derribara toda esa prostitución. 361 años más tarde esta profecía se cumplió en todo detalle cuando Josías mató a los sacerdotes paganos en sus propios altares. Sacerdotes que Jeroboam había levantado, que no eran de la tribu de Leví, como lo leíamos anteriormente. Y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23. Y la lectura es bien larguita, pero es bien interesante para que usted la siga al pie. Segunda de Reyes 23. Bueno, antes de empezar a leer, ¿quién era Josías? Josías en el hebreo es Yoshiyahu en el hebreo, y significa Yahweh sana. Y es muy propicio porque fue en el reinado de él que Yahweh sanó la tierra de la idolatría en ese entonces. Y dice que fue el 15º gobernante del reino sureño, o sea, del reino del sur de Judá, fue el 15º rey. Reinó 31 años, desde el año 640 al 609 antes del Mashiach. Fue un rey muy joven, hijo de su padre Amón, el cual fue asesinado por cortesanos del palacio. En su 12º año del reinado, cuando tenía unos 20 años, era muy joven, comenzó a limpiar su país de lugares altos, destruyendo altares de Baal, imágenes de culto de Acera y de otras deidades paganas. Mire que él hizo lo que leíamos en Deuteronomio, él sí lo hizo, y a pesar de que era muy joven. Hemos hablado mucho acerca de las edades, ¿cierto? De que están los jovencitos como Salomón de 18 y los que son bien inmaduros como Roboam de 41, ¿cierto? En este caso Josías en este tiempo tenía 20 años. Los estudios hablan de que él subió a la edad de los 8 años al trono porque a esa edad murió su padre. Pero sabemos que cuando empezó a limpiar el país y empezó como a hacer tantas reformas, tenía 20 años, era un jovencito. Y esto me recuerda la palabra cuando Pablo le hablaba a Timoteo, cuando le decía, ninguno tenga un poco tu juventud. Y no porque tal vez Timoteo era un sardino, sino tal vez la inexperiencia en muchas cosas. Era inexperto porque necesitaba seguir caminando y aprendiendo. Pero muchas veces aún menospreciamos a los más pequeños. O de pronto usted es el que se menosprecia, de pronto uno mismo dice, no, pero yo qué puedo hacer si soy chiquito y soy flaquito y soy gordito y soy pecosito. ¿Qué me van a escuchar? ¿Será que sí me van a escuchar? Pero vemos que Josías, a diferencia de todos esos reyes anteriores, mire, era el 15º, o sea, 15 reyes atrás, terribles. Y aún así, él se levantó para hacer una reforma muy especial y vamos a leerla en Segunda de Reyes 23. Ahora sí empezamos la lectura y dice, entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo de Yahweh junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto. Paremos ahí. En el capítulo 22, en el contexto anterior del capítulo 22, para que usted lo lea en su casa, dice que el sumo sacerdote Hilcías encontró el rollo en el templo de Yahweh. Vemos que hasta ese momento el templo estaba totalmente destruido. Vemos que hasta ese momento ya todo estaba en ruinas. Y vemos que en ese momento, como había tanta perversión y el padre de Josías hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, pues si hizo lo malo no tenía ley, no tenía nada que
no tenía el manual de instrucción para guiar al pueblo. Y dice que en ese momento el sacerdote Hilcías, y le dijo al secretario de la corte, a Safán, le dice: he encontrado el libro de la Torá en el templo de Yahweh. Y dice que cuando él lo encuentra, él va y se lo lee a Josías. Usted lo puede leer todo en su casa, pero se lo estoy parafraseando por tiempo. Dice que él, cuando lo leía, Josías rasgó las vestiduras y dijo: Padre, o sea, porque encontraba todas las maldiciones y las bendiciones. Podríamos atribuir que se encontró parte del libro de Devarim, acerca de lo que habla la escritura, de lo que va a pasar si haces lo correcto y lo que va a pasar si haces lo incorrecto. Y dice que las palabras del rollo hizo que se rasgara la ropa a Josías en señal de desesperación, y le dijo al sacerdote: ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuántos años pasaron y el pueblo sin ley? ¿Cuántos años pasaron y el pueblo estaba sin Torá? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es cuando dice que se dirigieron y le dice: pues vamos a leerlo, vamos a hacer todo conforme a lo que está escrito, porque decían, aparece aquí en el escenario aún una profetisa que se llamaba Hulda. De pronto usted la ha escuchado en Eshet Hayil, ¿cierto? Los que escuchan la emisora. Dice que Hulda era una profetisa y ella aparece aquí en el escenario, y dice que ella da una palabra a Josías y le dice que el Eterno se les ha revelado y que deben regresar y hablar a todo el pueblo las palabras escritas en el rollo, para que no venga el desastre que está escrito en la palabra, o sea, para que no se vengan las maldiciones. Y Josías fue muy obediente, y es lo que estamos leyendo. Entonces dice que íbamos en el versículo 2, donde dice que el rey fue muy obediente, se paró, abrió el rollo y le leyó toda la Torá al pueblo. Y mire lo que dice: desde el menos importante hasta el más importante, o sea, todos estaban allí convocados. Así como cuando Esdras leyó la Torá también en el tiempo de Nehemías, desde el menor hasta el mayor estaban escuchando. Dice el verso 3: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia de Yahweh. Se comprometió a obedecer a Yahweh, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Eso que nos recuerda el Shema, ¿cierto? De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros del templo, para que quitaran del templo de Yahweh todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Mira, aquí menciona el lugar donde Jeroboam había levantado un altar. Miren que la profecía se estaba cumpliendo. Lo que este hombre en Primera de Reyes, el que lo llaman los estudios, Jadón, que dijo, que le había dicho él a Jeroboam: altar, altar, porque todo va a ser raído, y habrá un hombre llamado Josías que los va a matar, a esos sacerdotes idólatras. Y mire lo que dice el versículo 5 del Segunda de Reyes 23. Dice: eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá, y hasta en los sacerdotes de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo de Yahweh el poste dedicado a la diosa Acera, y lo llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo, y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo de Yahweh, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicado a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en las otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos
donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Berseba. Destruyó los santuarios que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda, a la puerta principal de la entrada de la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar de Yahweh en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben-Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar un hijo o una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. Y si usted sigue leyendo, dice que todos los altares que Josías encontró los iba derribando, ¿cierto? Y vamos a saltarnos al versículo 16. Dice, luego Josías se dio vuelta y notó que habían varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y todo, y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado Yahweh por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró en el altar durante el festival que se había inventado. O sea, la profecía de Jadón. Después Josías se dio la vuelta y miró hacia arriba, hacia la tumba del hombre de Elohim que había predicho estas cosas. Vamos a dejar hasta ahí, pero no lo pierdan y seguimos en la lectura en Primera de Reyes 13. Entonces miren todo lo que este joven rey hizo. Dice que él se levantó y, a diferencia de muchos, al escuchar la palabra, rasgó sus vestiduras y dijo, no podemos seguir igual. La luz de la Torá ha sido alumbrada a nuestras vidas. No podemos seguir siendo perversos. Seguimos en nuestra lectura principal, que es Primera de Reyes 13. Ahora vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Y dice, ese mismo día el hombre de Dios, o sea, Jadón, dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, Yahweh ha prometido dar una señal, este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam escuchó al hombre de Elohim hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió de Yahweh. Entonces el rey clamó al hombre de Dios. Ahí sí Jeroboam le dijo, te ruego que le pidas al Señor tu Elohim que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Yahweh y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Vamos a parar ahí. Vemos que había arrogancia, aparte de la maldad, había mucha arrogancia por parte de Jeroboam. Y dice que esa arrogancia y la incredulidad a las palabras de este profeta se vieron claramente en el cumplimiento, en el cumplimiento de la promesa posteriormente con Josías. Dice que esta señal representaba la destrucción futura del reino del norte. Miren lo que esta señal, mucho tiempo después, 361 años lo que pasó, representó la destrucción futura del reino del norte, la dispersión y el cautiverio liderado por Sargón II, rey de Asiria, al llevar al pueblo a su tierra en el año 722 antes del Mashiach, cuando se toma la capital de Samaria. Todo lo que Jeroboam hizo fue causal para que el pueblo no solamente fuera dispersado, sino fuese llevado cautivo. Dice que Jeroboam alza su mano contra el profeta en señal de ira, arrogancia y rebeldía. Y dice que la mano se le paralizó en señal al profeta y no podía moverla. Y ahí sí Jeroboam le dice y le persuade para que por favor su mano sea restaurada. ¿Qué vamos a entender con esto? Que levantar la mano contra el siervo de Yahweh es un delito grave. Cuando no solamente levantar la mano así en señalar como lo hizo Jeroboam, sino usted levantar palabras contra los siervos que el Padre ha instituido, levantar acusaciones falsas, hacer muchas cosas en contra de los siervos, es una acusación muy grave. Y el profeta de Judá, pues a pesar de esto, él escuchó la súplica de Jeroboam para que el Padre le restaurase la mano. Y hay un salmo muy especial, y dice el Salmo 105, 15, dice lo siguiente acerca de lo que acabamos de leer. Salmo capítulo 105, versículo 15 dice,
no toquen a mi pueblo elegido, ni hagan daño a mis profetas. Entonces era algo grave levantar la mano o hacer algo en contra de los elegidos del Padre. Y Yeshua más adelante en Mateo 23, mire lo que él dice acerca de los que, como Jeroboam, se levantaban en contra de los profetas. Mateo 23, del 29 en adelante dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso, dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos, y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán en la ciudad, de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les hará responsables del asesinato de toda la gente justa, de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo, entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Yahweh. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas: bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Esta profecía de Yeshua es de ahora, porque ahorita el templo, allá tienen las murallas y tienen el muro, pero está desolado, y ahorita están maquinando con los árabes, con Roma, querer hacer la construcción del tercer templo. Cuando aquí Yeshua dice: están desolados, abandonados, porque ya la gloria del Señor no está ahí. Y ahora recordemos que Él no habitará en templo ya hecho por manos de hombres, sino en templos vivos. Entonces miren lo que hablaba Yeshua. Él mismo hablaba a los líderes religiosos por la hipocresía que tenían con los profetas. Jeroboam fue un hipócrita. Ahí sí, cuando vio la señal que la mano le quedó paralizada, ahí sí: ay no, por favor, ora a tu Dios para que me restaure la mano. Un cambio de actitud repentina. No, él era muy malo en su corazón. Y ya vamos terminando y vamos nuevamente a regresar a Primera de Reyes capítulo 13 y vamos a leer del versículo 7 al 10. Dice: después el rey le dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Porque le quería dar un regalo porque le había restaurado nuevamente la mano. Dice: pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque Yahweh me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. A este profeta Yahweh le había dado órdenes estrictas de no comer y beber nada mientras estuviese en esa misión de ir a hablarle a Jeroboam. Hasta este punto vemos que él era obediente, ¿cierto? Este hombre llamado Jadón, según los estudios, vemos que hasta el momento estaba obediente a la orden que el Eterno le había entregado. Pero vamos a ver qué pasó más adelante, y esto nos enseña otro punto en la enseñanza acerca del engaño y acerca de la rebeldía, cuando no queremos escuchar la voz del Eterno, cuando muchas veces el Padre nos habla, nos advierte y nosotros somos obstinados y queremos ir a buscar señales en otro lado, cuando el Padre ya te dijo algo a ti a través de la palabra, te dijo: haz esto, haz lo otro, o a través de un hombre, y aún así dudamos y nos vamos a buscar otro consejo y vamos a ocurrir qué fue lo que pasó con este hombre. Vamos a leer ahora del verso 11 al 22.
ahí en Primera de Reyes 13 dice, sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos. Otro, aparte de Jadón, el que había ido a hablarle a Jeroboam. Dice, fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios, o sea, de Jadón, y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque Yahweh me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio el mandato, este mandato de parte de Yahweh, llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato de Yahweh al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Elohim de Judá. Esto dice Yahweh, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que Yahweh tu Elohim te dio. Regrésate a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Miren que en estos versículos encontramos en el escenario varios puntos. Primero, vemos que había un viejo profeta en Betel. Ya sabemos que es Betel, ¿cierto? Que era casa de Elohim, pero con el tiempo fue cambiado su nombre a casa de perversidad, porque había mucha prostitución espiritual. Este hombre era un falso profeta, era un engañador. Según estudios, dicen que era un hombre tan malvado a quien Jeroboam tenía en gran estima. Pues con razón, le gustaba la profecía engañosa, porque Jeroboam también era malo. Dice, este hombre malo, al enterarse de las señales y milagros del verdadero profeta, o sea, de Jadón, buscó la manera de engañarle a fin de preservar la estima y el honor que Jeroboam tenía con él. Mírenla, hasta tal maldad que hubo una muerte. En ese entonces, toda Betel y Dan, ¿se acuerdan los territorios donde se habían implantado los becerros por parte de Jeroboam? Estaban contaminados y sus profetas mostraban ciertas características y vamos a analizarlas. ¿Qué característica tienen esos falsos profetas, esos falsos de hoy día, esos falsos maestros que se levantan a hablar mentiras en medio de los altares? Tienen una apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Yo le voy a dar el texto y usted lo va a leer en su casa. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice que son aparentes y se creen súper espirituales, como el que estaba acá. Dijo, no, yo también soy profeta y un ángel me dijo que fueras y comieras y bebieras conmigo. Apariencia de sabiduría divina, supuestamente. ¿Qué otra característica para que usted discierna y analice cuando viene un mensaje, quién es el mensajero? Porque uno no solamente tiene que percatarse del mensaje, porque puede venir un mismo demonio a decirle, ay, si te voy a bendecir y te voy a prosperar. Entonces usted tiene que analizar espiritualmente y discernir, bueno, Señor, me dijeron esto, ¿quién es ese hombre? ¿Esto va coherente a lo que dice tu palabra? ¿Es un hombre tuyo? ¿Es un hombre del enemigo? Bueno, uno tiene que aprender a discernir eso. Uno no puede comer de cuento de cualquiera, o usted en la calle le recibe el dulce a cualquiera, por ejemplo. ¿Sí? A cualquiera que, si en la calle todo el mundo pasa y le da algo de comer, usted a todo el mundo le recibe. No, uno tiene que ser un poco desconfiado espiritualmente hablando. Uno tiene que aprender a mirar con ojo clínico qué es lo que está pasando. Porque este hombre se dejó engañar muy fácil. Hasta el momento estaba siendo obediente y miren lo que pasó. Otra característica de un falso profeta es que no tiene temor y no se somete a la palabra del Eterno. Primera de Timoteo 4, del 2 al 4, para que lo lean en su casita. Otra característica es la falta de temor a Yahweh y a las potestades superiores.
Eso está en Deuteronomio 18, del 20 al 22. Otra es el uso de las palabras impresionantes. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, esos que son con lisonjera, que eso te maquinan y te engañan y no, es que Yahweh me dijo, y eso cuando en esos lugares grandes, es que viene un gran profeta, un gran ministro, un gran apóstol de no sé dónde, y viene con una palabra para tu vida, y toda la gente se deja llevar por las palabras que el hombre dice, porque es muy sutil para hablar, pero la gente no discierne. Son palabras que venden el evangelio, y eso está en segunda de Pedro, del 2, del 1 al 3, y ese versículo sí quiero leerlo con ustedes. Dice la palabra en segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán a Yahweh, quien los compró con sangre. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. ¿Está pasando hoy día? Sí, por causa de las malas, de los profetas vergonzosos, entre comillas profetas, que hablan mentiras. Dice el verso 3, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Venga, ¿será que esa gente de la prosperidad no ha leído este texto? Inventarán mentiras para adueñarse. ¿Quieres un milagro? Pacta. ¿Quieres tal cosa? Dale. ¿Quieres una palabra del Eterno? Necesito tu dinero, tu casa, tu carro, tus joyas, todo. Y la gente no va a la escritura. Dice, pero Elohim los condenó desde hace mucho tiempo, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Elohim ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces vemos que esos falsos venden la palabra. Esos falsos ni siquiera tienen la palabra, y si la usan, la tergiversan para su propio beneficio. Y por último, otra característica son aquellos que cambian el evangelio. Anote ahí en su cuadernito, 2 de Corintios 11, del 3 al 4. Y vamos a comprender rápidamente, volviendo al texto, en Primera de Reyes 13, que este falso profeta le mintió al varón de Elohim. En ningún momento, en lo que acabamos de leer, vemos que Yahweh hablará al falso profeta, pueblo, ¿sí o no? No, en ningún momento vemos que Yahweh le haya hablado a este hombre viejo de Betel y le dijo, vaya, busque a Jadón y dígale que vaya y coma a su casa. En ningún momento aparece eso. Ahí vamos a comprender que a Jadón, a este hombre de Dios, el padre le había dado órdenes estrictas de no comer o beber nada mientras estuviera en ese lugar. Y sin embargo vemos que muy rápidamente se dejó engañar de un hombre que decía tener un mensaje del Eterno en vez de escuchar a Yahweh mismo. Este profeta debió haber seguido la palabra del Eterno en vez de los rumores de las demás personas. Nuestra tarea es confiar en las Escrituras y no en lo que alguien dice que supuestamente es verdad. Usted todo lo tiene que mirar bajo la lupa de la palabra. Usted no sé que porque alguien vino y ya le dijo 2, 3 cosas. No, analice, porque sabes, muy triste que a veces el Padre sí levanta verdaderos hombres del Eterno y a ese sí no escuchan. A ese sí no quiero escuchar, no, es que lo que él me dice es muy duro. No, a ese sí no, es que él solo me regaña, es que él solo me corrige, él solo me habla de juicio. Pero como quieren escuchar lo que hay en su corazón, por eso es que pasa lo que pasa. Debemos rechazar los mensajes de aquellos que dicen ser enviados por Yahweh. ¿Cuántos no dicen, Señor, Señor? ¿Y qué decía la palabra? Cuando lo que pasó con Pablo, decía, a este conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Cuando los mismos demonios ni lo reconocían. Muchos se van a levantar diciendo, yo soy sierva de Yahweh y vengo a decirte, Alejandro, que te casas mañana. Por ejemplo, ¿cierto? Mentiras, que atrás Satanás disciernen, ¿cierto? Uno tiene que aprender a discernir espiritualmente quién te está hablando, aún el que está aquí al frente, porque no todo viene de Yahweh. ¿Y cómo uno corrobora eso? Con la escritura.
Esta escena de la vida real de entonces y de ahora, desgraciadamente vemos que existen personas que aparentemente siguen genuinamente al Eterno, a Yeshua, pero que al escuchar voces extrañas creen rápidamente. Jadón, cuando el rey le dijo, ven que te voy a ofrecer, te voy a dar un regalo, ¿qué le dijo? No, no porque Dios me dijo esto, esto y esto. Después se encontró a este hombre al que lo engañó y también le dijo, pero cuando le dijo, es que vengo de parte de Dios, un ángel me dijo, ahí sí accedió. ¿Qué pasó ahí? Todo siervo debe aprender a discernir lo que digan las demás personas, incluso si están en la misma casa. ¿Cuánto más aquí? No es que usted mire con sospecha a su hermano, no, pero pues si su hermano se le acerca a decirle algo, usted diga, Señor, ¿será que lo que Pepito me dijo es verdad, Padre? Muéstrame. Porque así como puede, mire, aquí hemos aprendido que el Padre hasta puede usar a los demonios para hablar cosas. Entonces uno tiene que aprender a discernir. Uno dice, ay no, yo qué le voy a creer a esa vieja toda chismosa, por ejemplo. Pero de pronto Dios usó a la vieja chismosa para hablarle un mensaje. Y de pronto usted dice, como, es que si no me lo dice el pastor, yo no le creo. Sí, ellos son los siervos del Eterno, pero el Padre, si usó al burro, pues les digo, si usó a un burro, si usó a tantas, puede usar tantas herramientas para hablarnos. Entonces no podemos ser ingenuos ante las palabras. Este profeta murió porque escuchó a un hombre que decía venir de parte de Yahweh, y la consecuencia fue por su rebeldía. El no escuchar al Eterno es rebeldía, diga el que está a su lado, eso es rebeldía. Vamos a entender que según Flavio Josefo, Dios se le apareció directamente, fue al varón de Dios, a Jadón. Eso es un estudio, aclaro, no lo dice acá, porque aquí dice que Yahweh se le reveló, ¿fue a quién? Al que lo engañó, cuando le dijo que por qué había desobedecido el mandato. Pero según estudios dice que posiblemente fue Yahweh el que le habló al mismo Jadón, como si le hubiera dicho, hermano, ¿usted qué hizo si yo le di una instrucción? Vemos que sin embargo en la palabra, en el versículo 21 de Primera de Reyes 13, dice que Yahweh habló fue por medio del falso profeta. Pero con esto vamos a entender rápidamente que de cualquier manera las consecuencias fueron inminentes. No importa de quién haya venido el mensaje. Pasó lo que pasó, porque en el versículo del 23 al 32 vemos que este hombre, después de comer y beber, pues ya que comió y bebió, dice que él salió, el falso profeta atrás del lecho le ensilló un burro y le dijo, váyase, y él se fue pues por el camino, y dice que en el camino apareció un león y lo mató. Y vamos a comprender, porque en la palabra dice, vamos a leer el verso 25, del 24 y 25 dice, y el hombre de Yahweh siguió su camino, mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Y vamos a comprender, o sea, el león estaba parado junto al cadáver y junto al burro. Un león es un animal feroz, es carnívoro. ¿Por qué no se comió al profeta? ¿Por qué no se comió al burro? Había podido comerse a los dos. Vemos que por lo general siempre encontramos en la palabra que en el antiguo pacto se mencionan varias veces a los leones. Pasó con Sansón en el libro de Jueces, pasó con David, pasó con otro hombre llamado Benaía en segunda de Samuel, y vemos que el hecho de que el león y el burrito estuviesen al lado del cuerpo del profeta, ahí parados quieticos, esto era una señal de juicio divino. Por eso el león no se comió al profeta ni se comió al burro, pudiendo en su naturaleza haberlo hecho. Entonces, ¿será que no era juicio divino, no era juicio de Yahweh lo que había ocurrido en ese momento? Entonces vamos a comprender que el Padre, si Él permite en tu vida hablarte algo, escucha, ya no dudes más, porque tiene que estar buscando más consejos. Y el Padre ya le dijo, no, ay, Yahweh me dijo que no, me lo reconfirmó, me lo recontraconfirmó, pero tengo mis dudas y voy a ir a buscar a alguien afuera. Y eso, ¿cómo se llama? Lo aprendimos con este hombre, rebeldía. Y fue un hombre, mire, se cumplió la profecía en Josías, lo vimos más adelante. Pero aún así, vemos que el corazón tiende a ser engañoso y muchas veces caemos bajo ese engaño.
Al final vamos a comprender en Primera de Reyes 13, dice el versículo 33, a pesar de esto, Jeroboam, vamos a leer el verso 32, uno atrás, dice, pues el mensaje que Yahweh le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos de las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. Ahí están hablando de Jadón, el hombre que fue muerto por el león. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser un sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. La desobediencia de Jeroboam fue la caída moral del reino del norte. Y con esto terminamos el estudio de Primera de Reyes 13, amados, y comprendemos claramente que el Padre realmente anhela celosamente a los siervos que Él coloca para su servicio, pero también vemos que muy fácilmente podemos ser engañados y que nuestra tarea es cuidarnos, porque este hombre yo tenía muchas preguntas cuando estaba haciendo este estudio. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre lo engañó y tras del hecho Dios le habla al hombre malo para advertirle lo que le iba a devenir, su muerte? ¿Sabe? Cuando el Padre habla algo, simplemente escuche y obedezca, no se ponga con tantos rodeos. Ahora, con respecto a Jeroboam, un hombre tan corrupto no se aparte de las leyes del Eterno. Podemos ser muy capaces, muy habilidosos, tener muchas cosas, pero si la presencia de Yahweh no está con nosotros, muy fácilmente podemos llevar a todo un pueblo a la destrucción. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la luz del Eterno. Nos ha mostrado sus fiestas, sus leyes, sus mandatos, sus estatutos. ¿Qué vamos a hacer con eso? A sacar a otros del engaño, esos que están bajo la corrupción y la dinastía de Jeroboam hoy día, esos pastores que no quieren escuchar, esos pastores que saben que están dándole de comer cosas malas al pueblo, pero aún así como el pueblo está acostumbrado a comer mal alimento. Eso es como la persona que toda su vida come comida chatarra y cuando come algo saludable le cae pesado. Algo así pasa espiritualmente hablando, toda su vida comiendo leche adulterada, y cuando le dan leche deslactosada, cuando le dan leche pasteurizada, ¿cierto? Cuando le dan palabra viva del Eterno, ahí sí, uy, eso sí no me gusta. No, pero ¿cómo así que santidad? ¿Pero cómo así que obediencia? Prefiero seguir a Jeroboam. Entonces, mis amados, para reflexionar, para ser radicales en este tiempo y para que el Padre nos permita no ser engañados por cualquiera, amén. Damos gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando a través de la fanpage del Rove Pablo Escalante y de www.restaurando las sendas antiguas. Chava Shalom para todos. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolassendasantiguas.com.